El periódico de la tarde, por el autor Juan Diego González. And still those voices are calling for far away. Wake you up in the middle of the night. Hotel California de la banda The Eagles, 1976. 1. ¿Qué te impulsa a seguir adelante después de caer varias veces? La primera clase que impartí estaba como servidor en una misión de los frailes franciscanos en el puerto de Guaymas. Había terminado la licenciatura en filosofía en el Seminario Mayor de Tijuana. Después estudié un año de teología fundamental en el Seminario Conciliar de Ciudad Obregón, en Sonora. Mostré muchas aptitudes para ser sacerdote, servicial, generoso, trabajador, dedicado a los estudios, participativo, excepto en una, y es la más importante, recalcó el padre Miguelito. La obediencia. Te cuesta seguir órdenes. Para la jerarquía católica, esto es imposible. Un sacerdote, al consagrarse y ser ungido, hace 3 votos. Uno de esos es la obediencia a su obispo. Y ahí fue donde la puerta torció el rabo. ¿Qué tal si buscas un trabajo y tienes un jefe? En un año, si aún te interesa la vocación sacerdotal, puedes volver. Sentí tan falsas las palabras del padre rector. Esa noche lloré mucho. En alguna parte de la madrugada, acepté mi responsabilidad, o mi responsabilidad, si se quiere. En la mañana preparé mis cosas, dejé lista la mochila, revisé mi cartera para ver con cuánto dinero contaba y fui a desayunar. Después fui a la biblioteca para una última mirada a mis amados libros. En ese entonces era bibliotecario en el seminario. Entregué mi reporte al padre Sigifredo, coordinador académico, y le di las gracias por su apoyo. El padre me dio unos consejos y me regaló varios libros que hasta la fecha conservo. Me despedí de mi amigo Flavio y lloramos un poco. Flavio sí se ordenó sacerdote. Lo saludé hace algunos años. Lamenté que hubiera perdido su sonrisa, pero no se lo dije. De los otros compañeros no pude hacerlo. Se los prohibieron. Así que, con una mochila al hombro, caminé hacia la carretera. La mañana era fresca, a pesar de estar en junio. El polvo del camino se tragaba mis huellas. El seminario se asienta en una antigua hacienda y el acceso es por el viejo camino real de terracería. No quise volver a llorar. El futuro estaba frente a mí. El cielo abierto, con su sonrisa azul, me indicaba que la vida es mucho más grande. Era 1993. Ese año me cuesta mucho recordarlo. No los hechos y el evento, sino la fecha, el número. Ser expulsado de forma diplomática no le quita lo doloroso. Llegué al puerto por la tarde. Fui directo a la casa de mis padres. Los saludé. Después de los abrazos, les pedí hablar en su recámara, lo más privado posible. Les expliqué la situación. Mi madre lloró y trataba de entender. Incluso tuvo la idea de ir con el párroco de nuestra iglesia, el padre Arnoldo. Tiene muchas influencias y lo respetan en Obregón. Le repetí a mi madre que ya no había vuelta de hoja. Ese libro está cerrado, mamá. Mi padre me preguntó si me quedaría en casa. Mi padre es un viajero nato, como los marineros del pasado. Su oficio de pescador lo había hecho recorrer los mares desde Ensenada hasta el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca. Descubrió algo en mi mirada, ese algo que escondemos todos los caminantes. Entre gitanos no se leen las manos. Solo esta noche, le respondí. Mañana voy a visitar al padre Martín, en la casa franciscana. Le explicaré la situación y espero me reciba. ¿Qué vas a hacer ahí? Ellos siempre ocupan servidores en la misión, respondí. Será como un apostolado. Fui sincero con mis padres. ¿Cómo no serlo? En el autobús tuve tiempo de reflexionar y no me sentía preparado para salir al mundo. Necesitaba encontrar lo que quería hacer de mi vida. Estar cerca de las actividades religiosas me daría la estabilidad. Serían cosas conocidas para mí. En el fondo, quería estar lejos de mi familia porque no me querría sentir un derrotado. En la mañana temprano fui a buscar al padre Martín, un franciscano gringo de California. Lo había conocido en los funerales de mi abuela Consuelo. Después de eso, por diversas situaciones, fui en varias ocasiones a las misiones de los frailes franciscanos, conocidas en el puerto como Casa Franciscana, ubicada en uno de los 2 barrios de pescadores y también de los más peligrosos y pobres. Un poco en español, un poco en inglés, le conté sobre mi salida del seminario. Me invitó a pasar unos meses en la misión y a hacer apostolado con ellos. You'll be very useful to us, and who knows, you might like Francisco life. Maybe we'll send you to Santa Mónica, California. El anciano sacerdote me dio un gran abrazo
El mar se hizo presente en mis mejillas. No lo solté hasta que me sentí más tranquilo. Luego me mandó a ayudar al comedor, un lugar donde los más desprotegidos acudían a recibir de forma gratuita una comida caliente. Esa fue una de mis múltiples tareas. Era servidor en la parte social de la misión, ayudar en el mesón de Jesús, donde la comida se multiplica todos los días. Recuerdo un día contar poco más de 1,200 platos. También asistir a ancianos, tareas de limpieza y ser acólito y lector en las misas. Varias veces atendí servicios funerarios. Una vez fue de un pescador. Su último deseo era que las cenizas se arrojaran al mar. Dimos una vuelta por las aguas tranquilas de la bahía de Guaymas y una de las hijas se acercó. «Padre, ya es hora. Aviente las cenizas de mi papá», me dijo con profunda tristeza. Alcancé la voz y pedí a los deudos que rezaran un Padre Nuestro. Introduje mi mano a una bolsa y calculé el viento. Poco a poco las cenizas se perdieron en el azul del agua. Todo iba bien hasta que una muela se me enredó entre los dedos. Creo que me vieron mi cara de sorpresa e incomodidad, porque la misma mujer se me acercó. «Padre, suelte toda la bolsa. Mi madre no para de llorar». Y así lo hice. Hay que encomendar su alma también a la Virgen, la patrona de los pescadores. Empecé un Ave María y mientras la familia seguía el rezo, me fui a lavar las manos. La muela del difunto seguía atorada entre mis dedos. Lo bueno es que el jabón me ayudó a zafarla. Luego la tiré por la borda. Pasé varios meses, la verdad, muy contento con los franciscanos. En mayo de 1994, preguntaron por si podía ayudar en la escuelita. La casa franciscana tenía varios salones de usos múltiples. Por las tardes se daba asesoría para el programa de secundaria para adultos. Y la gente del barrio de Punta Arena lo llamaba la escuelita. Bueno, esa vez ocupaban un maestro de matemáticas. «Diego, did you study engineering? Middle school math is easy for you». El padre Martín no preguntaba, te daba una indicación, te retaba, sabía lo que podías hacer y hasta dónde podrías llegar. Me entregó un libro para el estudiante. El asesor anterior tenía señalados en el índice programático los temas más relevantes. Esa noche me la pasé estudiando monomios, sus elementos y suma y resta de polinomios. Mi clase era a las 4 de la tarde. Hice mis tareas normales del día. El calor se puso muy denso. Quizá estaba muy nervioso. Poco antes de las 4 fui al salón. El sol pegaba de lleno y alrededor de 9 estudiantes muy jóvenes, casi todos, se estaban derritiendo. Un desperfecto en un poste tenía a todo el barrio sin luz eléctrica. «Buenas tardes, mi nombre es Juan Diego y seré su asesor de matemáticas». Traté de presentarme. Un joven pelirrojo le dijo a una jovencita: «¿Ya ves, María? Por tu culpa corrieron al profe». La joven aludida se defendió: «Tú ni hables, pinche pecoso. Ni le hacías caso al profe». Tuve que intervenir. «Vamos a tranquilizarnos. El maestro anterior tuvo una situación personal. Era mentira. No se me ocurrió preguntar por qué se había ido. Y pues bueno, ahora los voy a acompañar». Les pedí que se presentaran. Mientras lo hacían, me di cuenta que no podíamos soportar la clase en ese calor. Una voz en mi interior, la voz del Diego rebelde de secundaria, me gritaba: «No puedes ignorar a estos chamacos. El calor está cabrón. Quieras o no, eres un maestro ahora. Piensa en algo. Busca una respuesta a los abanicos dormidos, en la ventana abierta, en el calor del ambiente, en el pizarrón». Sí, el pizarrón. No estaba sujeto a la pared, estaba colgado y se podía desmontar. Al terminar las presentaciones, le pedí al pelirrojo que me ayudara a descolgarlo. Luego salí del salón con el pizarrón a cuestas. Di la vuelta y por la ventana los apuré. «¿Qué esperan? Traigan sus sillas y los cuadernos. Vamos a tener la clase en la tiendita de la esquina». Por detrás de la casa franciscana estaba una tiendita, cobijada por un enorme yucateco. La dueña mantenía limpio y regado ese espacio. Me acerqué para explicarle la situación. «Para la casa franciscana, lo que sea», dijo muy amable. «El padre Martín es un santo». Con cuidado colgué el pizarrón en el tronco del árbol. Mis estudiantes se acomodaron. Mientras anotaban en el pizarrón, una brisa empezó a refrescar. «A ver, de estos elementos, ¿cuál es la base y cuál es el exponente?». Mi primera clase fue a la sombra de un árbol. Recuerdo a varias personas que fueron a comprar, quedarse en la clase y tomar notas. Varios estudiantes pidieron una soda. Fue una clase diferente para todos. Doña Licha, la señora de la tienda, me dijo al final, mientras me regalaba una soda: «Vas a ser un buen maestro. No sé si padrecito, pero maestro sí».
Tienes madera, le agradecí a la sorda. Bajé el pizarrón y lo regresé al salón. Para ese momento ya había vuelto la energía eléctrica. La maestra de inglés estaba un poco molesta porque no tenía pizarrón. I'm sorry, sister. It was very hot and we went to the shade of the tree. Coloqué el pizarrón, invité al grupo a entrar y traté de seguir explicándole a la monjita. El padre Martín interrumpió para mi fortuna. Diego, I need a read. Una misa, vamos. It is almost late. El padre Martín se dio cuenta de todo y me salvó. Lo de la misa era cierto, pero lo usó de pretexto. Sabía que era complicado explicar esa aventura. A partir de ese momento, impartí clases lunes, miércoles y viernes. Preparé los ejercicios martes y jueves. El fin de semana ayudaba en varias misas, además de que los domingos atendía el mesón de Jesús como encargado. 800 bocas que alimentar eran muchas. Me resultaba imposible repasar matemáticas esos días. Sentía un compromiso con el padre Martín y no quería fallarle. Cuando conocí la historia de cada estudiante, sus motivos para no estar en una escuela regular y cursar la secundaria en un sistema abierto, me sentí comprometido con ellos. Debían pasar matemáticas y seguir avanzando. Mis experiencias con terribles maestros en secundaria me aguijoneaban las costillas. Sus voces como venidas de ultratumba me rodeaban antes de dormir. No puedo ser como esos profes huevones. No puedo ser así, me repetía. Luego rezaba un poco y me dormía. 2. ¿A quiénes me refiero? ¿Qué maestros me marcaron de una forma negativa y terrible? Caminemos algunos años atrás. La secundaria fue definitivamente mi época de rebelde. Desde que tengo conciencia. Siempre había sido un niño muy obediente, serio, algo retraído. Nunca interrumpía las pláticas de los mayores. No corría ni me tiraba al suelo. Cuando mi madre iba de visita con sus primas o una comadre, me decía, te quedas quieto, no toques nada. Si te ofrecen agua, da las gracias. Si te ofrecen comida, di que no. Habla solo cuando te pregunten. ¿Está bien, mijo? Y así era. Me quedaba quieto. Respondía si me preguntaban. Miraba los muñecos imitación porcelana de la mesita o anaquel de las tías. Imaginaba jugar con esos muñecos, nada más. Ni siquiera los señalaba. Una de esas veces tomé un vaso muy grande de agua y al poco rato me dieron ganas de hacer pipí. Como no debía interrumpir y nadie me preguntaba, me aguanté hasta que empecé a sudar. Mi tía se dio cuenta y le dijo a mi mamá, comadre, creo que el Dieguito se siente mal, está sudando mucho. Mi madre tocó mi frente y luego los cachetes. Calentura no es, comadre, a lo mejor le dio calor. Nos vamos a ir, de todas formas ya es hora de hacer la comida. Las mujeres se despidieron. Al salir de la casa de mi tía, casi arrastré a mi madre por los callejones del barrio. Lo bueno es que la casa estaba relativamente cerca. Al ver la puerta de la cocina, por donde entrábamos todo el tiempo, me solté de la mano de mi mamá y corrí directo al baño. Ya volvimos a Machelo, le dije a mi abuela en un grito casi desesperado. La casa de nosotros estaba pegadita a la de los abuelos. La ventana del baño daba a ese pasillo de acceso que unía a la casa de la abuela Consuelo, la matriarca, la casa de mi tía Dora, la hermana mayor, y la de mi madre, la hermana del medio. Mientras liberaba mi cuerpo de la ansiedad del agua acumulada, escuché a las mujeres platicar. ¿Qué trae el niño? Nada, ma. Parece que se andaba haciendo del baño. ¿Por qué no entró al baño de la comadre Julia? No sé, ama. No me dijo nada. Parecía estar bien. Nomás empezó a sudar. ¿Le preguntaste qué tenía? No. Claro, estaba muy bueno el chisme. Ay, ama, el Dieguito no dijo nada. Ya te dije que lo cuides. Se te puede atriciar. Escúchalo cuando te hable. Es un niño muy bueno. Me paré en el umbral de la puerta de la cocina, con una sonrisa de satisfacción por dos cosas. Primero, porque no me hice pipí encima. Y segundo, porque no interrumpí a los mayores. Mi presencia cortó el regaño de mi abuela. Me acerqué y le di un abrazo a mi mamá, para hacerle sentir que todo estaba bien. Y luego otro a la abuela, para convencerla en silencio de dejar de sermonear a mi madre, porque no había pasado nada. Ese niño cambió drásticamente cuando llegó a tercero de secundaria. Discutía con mis profesores, me resistía a usar el uniforme escolar, me dejaba crecer el pelo, molestaba a los prefectos e intimidaba a los pequeños de primer año. Estaba al límite todo el tiempo. Había descubierto que si tenía calificaciones regulares o buenas, era prácticamente imposible que te expulsaran. La parte académica nunca fue un problema para mí. Desde que aprendí a leer, lo hago todo el tiempo. Leo letreros, carteles, empaques, avisos y por supuesto libros de todo tipo. He sido curioso y los libros fueron y siguen siendo un alimento para esa curiosidad.
Sabía que mantener un promedio arriba de 8 me mantendría protegido. La disciplina, la más de las veces, era escuchar regaños y un pase directo a la oficina del USAER con la psicóloga. A veces creo que buscaba eso, ir con la psicóloga. Era el único adulto con disposición a escuchar sin juzgar. ¿Por qué estaba enojado las más de las veces? ¿Qué sucedió el verano al salir del segundo año? Mi madre ya no tenía respuestas para mí. La relación con mi padre no era buena en esa etapa de mi vida y además, él estaba luchando literalmente sus propias batallas, de las cuales hoy me siento orgulloso. Sucedió lo que tenía que suceder, dice la frase de Las mil y una noches. La muy hija de la chingada de la dientona se llevó a un compañero. La muerte vino como sirena y se lo llevó. Jorge el Coquis fue a la playa con su hermano mayor y otros más. Dicen que fue la primera y última vez que fumó marihuana. Ya la loquera de la droga se aventó al mar y no salió. En septiembre hicimos lo de siempre, reunirnos en la base de la estatua de Miguel Hidalgo, ubicada frente a la escuela, y nos contamos a ver quién faltaba. La alegría de saludarnos fue interrumpida con la llegada del pollo. No pregunten ni madres, no sé mucho. Solo que el pichi, Coquis, ya no va a volver. Se lo tragó el mar. Vi a su hermano hace unos días y no entendí bien. Está bien quebrado el vato. Nada más eso sé. Y nada de llorar puñetas. Bueno, las viejas sí, ustedes no, cabrones. En silencio, con los ojos anegados. Me acomodé la mochila. Los demás hicieron lo mismo y entramos a la secundaria. Nos perdimos en la multitud de estudiantes. La Abelardo L. Rodríguez. Era la secundaria pública más popular del puerto de Guaymas. Había otra, pero los padres de familia la dejaban como última opción, y solo los pudientes inscribían a sus hijos en las escuelas privadas. Los salones de la G a la L del turno vespertino sumaban cerca de 900 adolescentes. Ese día los maestros pasaban lista y al llegar el nombre del Coquis insistían en repetirlo y uno hasta dijo, ya tiene falta. En el receso nos juntamos el pollo, el memo, la tichi, la güera, la huevo y la enana. Hablamos sobre el Coquis. Nos reímos cuando el pollo y el memo lo imitaron. La güera, con los ojos llorosos, confesó que le gustaba y que el último día de clases de segundo año, el Coquis le robó un beso. Ella se enojó o fingió hacerlo. Estaba esperando volver, porque de seguro le pediría que fuera su novia. Luego nos quejamos de los profesores y su indiferencia, de los prefectos y el subdirector que no avisaron del fallecimiento de un estudiante. Es cierto, el Coquis no era un estudiante modelo, pero era uno de nosotros, argumentó el pollo. Pinches culeros, y todavía le andan poniendo falta. Lo mejor es no decir nada, aclaré. La van a tomar contra nosotros. Si de por sí ya la traen contra el K. Hay que estar juntos y protegernos entre nosotros. Sí, nos la vamos a rifar, dijo la güera. Y tú, pinche Diego, nos vas a ayudar con los exámenes para restregarles en la cara la boleta. Fue un juramento en silencio. Nuestras miradas nos unieron. Nunca les pregunté, pero sentí al fondo del callejón que usábamos de escondite la sonrisa del Coquis. A partir de ese día, me junté más con los desmadrosos del salón, o como decían los prefectos, las fichitas. Seguí mi amistad con la Sarabia, la Vero, la Jaz y el Nacho, el grupo de mataditos, les decían, porque estudiaban mucho. Con los desmadrosos era planear cómo burlar a la autoridad y no reprobar. La indiferencia institucional. Pongo el adjetivo separado porque no entendía el concepto en ese entonces. De las autoridades ante la pérdida de un compañero me daba mucho coraje. Y personalmente, eso me queda claro, el sentimiento de enojo por la falta de comprensión, por mi forma de pensar, la discriminación y las miradas de ahí va un loquito, se sumaron para formar esa rebeldía que explotó en ese año de 1984, hasta el punto de estar condicionado y en la raya de no graduarme. 3. Cada vez que lo recuerdo me vuelve el coraje. Han pasado más de 40 años y ahí sigue la sensación de amargura, como una espina diminuta que se ha vuelto parte de la piel. Le decían el sapo, por su vientre abultado y sus cachetes de pan de torta. Se movía despacio, no hacía aspavientos. Con un simple carraspero llamaba la atención e imponía su autoridad. El maestro Aurelio era el profe de educación cívica y para colmo nuestro tutor. Como el grupo de tercero K del turno vespertino lo habían nombrado el salón más rebelde e imposible de toda la secundaria, lo designaron a él como tutor. La leyenda lo ubica como un maestro estricto y que había, en años anteriores, doblegado a los grupos L
Los más relajientos por generaciones en la secundaria, Abelardo L. Rodríguez. Se decía que una vez se dio de golpes con un padre de familia que le reclamó los malos tratos a su hijo. El padre llevó la peor parte y el hijo fue expulsado. Nadie se atreve a meterse con el sapo. De lejos le veíamos venir, bamboleando su rechoncho cuerpo, cargando el viejo maletín que alguna vez fue negro. Se paraba a la entrada del salón, solo carraspeaba y de inmediato ingresábamos al salón. Si él entraba primero, te dejaba fuera con la triple falta, reporte y una invitación a los padres a platicar con el director. No saludaba, nunca. Se iba derechito al escritorio, colocaba el maletín y sacaba un pañuelo de hojas recién salidas del mimeógrafo. Esquinas, por favor, decía con esa voz que se esforzaba por salir de la garganta mofletuda. De las filas laterales, los compañeros del mesabanco de enfrente se levantaban deprisa y se acercaban al profe. Les entregaba un paquete de copias y ellos los repartían al grupo. Lean con cuidado, sigan las instrucciones y respondan las preguntas del cuestionario, tomando como base su libro de texto de la página 32 a la 65. La hoja contenía una lista con 15 preguntas cuando estaba de buen humor, con 25 cuando lo habían hecho enojar en la sala de maestros y con 40 cuando su mujer se había peleado con él. Mi prima Sandra, que había egresado de la misma secundaria, me contó que a su grupo les dejó un cuestionario de 80 preguntas para hacerlo en 2 horas. Estuvo de malas toda la semana porque su suegra estaba de visita. Cuando su grupo intentó protestar, les paró el alto. El alumno que no ponga su cuestionario terminado en mi escritorio antes de sonar el timbre quedará reprobado en este trimestre. Esas eran las clases: recoger las copias, tomar el libro de texto de cívica y ética, buscar las páginas señaladas, anotar las respuestas en el cuaderno, cortar las hojas, usar las tijeras, porque al sapo no le gustaban las varitas que dejaba el resorte, acercarte al escritorio, usar su engrapadora, dejar las hojas y volver en silencio a tu lugar. El sapo se acomodaba en su silla, sacaba su periódico, lo extendía y fingía leer. Los primeros minutos, su voz salía del periódico extendiendo esa voz que de veras, lo juro por la Virgencita, semejaba a un batracio. Allá en la esquina, guarda silencio. A ver, Martínez, deje de perder el tiempo. Eran amenazas sin fundamento. El grupo hacía su mejor esfuerzo por responder y nos concentrábamos. En realidad, esas sentencias eran para guardar las apariencias. Inexorablemente el sapo se quedaba dormido, profundamente dormido. Sus ronquidos dominaban el salón. Su cuerpo, después de años de práctica, ya tenía dominada la posición y no se movía. Las plantas de los pies firmes, los codos recargados en el escritorio y la espalda recta para evitar el balanceo de la cabeza. Los ronquidos sí eran difíciles de controlar. Si por casualidad un prefecto pasaba por el salón, desde afuera el maestro se veía como si estuviera leyendo. Y como el grupo estaba en silencio tomando notas, pues la clase era perfecta. No podíamos quejarnos, la expulsión era un peligro real y para un grupo de tercer año, graduarse no era una opción, era una obligación. Soportar los ronquidos y la indiferencia total de aquel ser anfibio resultaba un precio necesario a pagar. Un día me harté y fui al escritorio. Además, las preguntas eran ambiguas y cualquier párrafo de las páginas asignadas podía contener la respuesta. Me resultaba casi imposible quedarme con una duda. Cerca del escritorio fingí tropezar y mi brazo, en un intento por detenerse, le movió el periódico. El sapo abrió un ojo primero y luego el otro. Muchacho, ¿qué pretendes? Lo siento, maestro, estuve a punto de caer. ¿Por qué no estás trabajando? Es que tengo una duda con las preguntas 12 y 15. Todo está en el libro, sigue las instrucciones. Ahora vete a tu lugar y déjame seguir con la clase. ¿Quedarse dormido es una clase? Sentí hervir la sangre. Habráse visto semejante burla. Cerré mi puño. Por mi mente cruzó la voz de mi madre. Respeta a tus maestros y pórtate bien. Sentí acelerar mi respiración. Apreté con más fuerza el puño. Una mano delicada me sujetó de la muñeca. Despacio giré la cabeza. La Sarabia, una de mis mejores amigas, me dijo en voz baja: Diego, vete a sentar mejor. No vayas a cometer una tontería. ¿Qué va a decir tu mamá? Sus palabras firmes me hicieron entrar en razón. Poco a poco mi respiración volvió a la normalidad. Como ya había terminado el cuestionario, dejé las hojas en el escritorio. Los ronquidos burlones del sapo retumbaron un poco en mis oídos. Di media vuelta y me alejé. De hecho, me salí del salón.
El profe ni siquiera lo notaría. Para escapar de los prefectos, me fui al baño. Mientras caminaba me hice un juramento. Si algún día por necesidad o por lo que sea llego a ser maestro, jamás, jamás, jamás seré como este pinche sapo. Me persigné y le pedí a la Virgencita fuerzas para cumplir esa promesa. En ese momento no sabía que la vida me llevaría a las aulas de clase. Lo que sí sabía, o al menos lo deseaba, era que los maestros debían acompañar a sus estudiantes en el aprendizaje, ayudarlos a salir de dudas, abrirles las puertas del conocimiento, en lugar de esconderse detrás de un periódico. 4. De joven lo que más quieres es olvidar la adolescencia. En 1994 estudiaba en la Universidad de Sonora, en el Departamento de Letras y Lingüísticas. A esas alturas mi familia en Guaymas ya no podía apoyarme en lo económico. Se había complicado las cosas para ellos. Así que a buscar trabajo. Estaba decidido a terminar una carrera universitaria. No quería ser pescador. Reconozco que en esos años no consideraba mis estudios de filosofía como una carrera formal. Mi experiencia en la casa franciscana me hizo pensar en dar clases. Busqué en el periódico algunos anuncios. En Hermosillo, el más popular era El Imparcial. Reuní justo para un café con leche en el mercado municipal. Salí de mañanita del cuarto de renta. Para no pagar pecero, muy temprano van atiborrados y es relativamente fácil colgarte en la puerta de atrás. Muy arriesgado, pero como te crees Superman, te encaramas y te agarras de donde puedas. En el tradicional café Elvira, uno de los hijos de la dueña te presta el periódico si consumes. Me ensillé en un banquito de la esquina y después de pedir el café, de inmediato me puse a leer la sección de anuncios. En esos años, las escuelas de cómputo proliferaban como hongos después de la lluvia y todos sus programas de clases ofrecían, además de los paquetes de informática, una clase de redacción. Localicé como 3 de estas escuelas, todas ubicadas en el centro. Anoté teléfonos y direcciones. Devolví el periódico y después me dediqué a leer Los Pasos Perdidos, de Carpentier. Tenía una tarea sobre la novela. Por un lado, por otro, la lectura tiene en mí un efecto relajante. No, esa no es la palabra. Equilibrante. Sí, la lectura causa eso en mí. Me equilibra y me puedo dimensionar lo que sucede en mi vida para olvidar, descartar, programar, calcular, prever, resistir o cambiar de rumbo. Terminé el café, salí del mercado municipal y me encaminé a la primera de las escuelas de cómputo, anotada en mi lista. Ya no fui a las otras 2, me dieron horas inmediato. Resultó que además de computación, también ofrecían asesorías para cursar secundaria y bachillerato en educación para adultos. Mi diploma de filosofía y letras me ayudó y mucho. Mis clases en la Unison eran por la tarde, así que no había conflicto para impartir clases por la mañana. La paga no era mucha, pero saldría para la renta y las ballenas heladas del viernes. Duré muy poco ahí, apenas 4 meses. Cumplí 2 ciclos para la realización de los exámenes de Linea. Se programaban cada 2 meses. Uno de los estudiantes me dijo que estaba a la fuerza en esas clases. Lo habían expulsado de la preparatoria y sus padres no lo querían de huevón en la casa. Me acerqué, o bueno, lo intenté, con la idea de motivarlo a estudiar de verdad. Ya no supe si terminó la prepa abierta o qué fue de su vida. Al menos dejó de decir groserías en mi clase y llegaba a tiempo. Colegio Central está aquí enfrente del Parque Madero. Me respondió cuando pregunté por su anterior escuela. Un día antes de irme de clases, fui a ese colegio. Efectivamente, estaba ubicado a menos de 2 cuadras de la escuela de computación. No recuerdo la fecha precisa, debió ser diciembre, porque con ellos empecé a dar clases en enero de 1995. Me acerqué a la reja de la escuela y un mal encachado prefecto me abrió. Al preguntar por la dirección, no me dijo nada en absoluto, solo se movió y lo seguí. Me señaló una puerta antes de gritarle a unos estudiantes. En la puerta colgaba el letrero, subdirección. Abrí con un poco de nervios. Una secretaria ya muy mayor me saludó. ¿Qué se le ofrece, joven? Traté de poner mi mejor sonrisa. Soy maestro y busco al director. Pensó unos segundos antes de levantarse. Venga conmigo. Seguí a la mujer a una oficina con el membrete de coordinación académica. Profe Chuy, disculpe que lo interrumpa. Está un muchacho aquí que dice ser maestro y busca trabajo. Yo nunca le dije mis motivos para estar en la escuela a la señora, de quien supe. Después era la encargada de control escolar. Dígale que entre. Se escuchó una voz un tanto indiferente. Chayito se movió un poco y me hizo una seña de que ingresara a la oficina.
El olor a tabaco debió ser terrible. El profe Chuy fumaba como demente. Bueno, no es que los dementes fumen mucho, es más una expresión. En ese momento no lo percibí así, porque yo mismo fumaba en esos años. Escondido detrás de un muro de carpetas y hojas apiladas, alcanzaba a mirar los ojos y la frente de aquel hombre. Un grueso hilo de humo subía hacia el techo. Un cenicero lleno de colillas estaba encima de una pila de estos documentos y otro vacío estaba en una esquina del escritorio. ¿Maestro de qué?, me preguntó una voz cascada por las preocupaciones y el cigarro. Estudié filosofía y letras y no quiero saber tus estudios, me interrumpió. ¿Qué materias puedes impartir, maestro? ¿Filosofía? Bueno, no he tenido un filósofo antes. Siguió un monólogo. Eso abarca mucho. Mira, ahorita no tengo espacio, pero en enero tengo historia y español en secundaria. Y en la prepa, redacción, historia del arte y filosofía. ¿Te interesa? El profe Chuy era quien manejaba toda la escuela. El prefecto mal encachado era su hermano. El director ya estaba muy cansado para lidiar con una secundaria y un bachillerato. Solo firmaba documentos, constancias, certificados y recibía el dinero de las colegiaturas. El subdirector era su hermano y no servía ni como maestro ni para ese puesto. Su familia no hallaba qué hacer con él y tenerlo en la escuela era lo mejor para todos. El profe Chuy Rivera hacía honorarios, coordinaba juntas con los padres madres de familia, daba seguimiento a los pagos atrasados de colegiaturas, contrataba y corregía docentes, regañaba estudiantes o los expulsaba, iba a las juntas de supervisión escolar de zona. Era el bueno, pues. Me llevé muy bien con él y siempre estaré agradecido por sus consejos. Profe Diego, con esos chamacos debes fajarte los pantalones. Firme, que no te tiemblen las canillas o se te van a trepar. Tú firme, no seas ogro tampoco. En esta escuela ese es mi papel. Los maestros a enseñar. Sus palabras viajaban a través del humo del cigarro. Y claro, agradecido por darme el trabajo. No me quiero extender en esto, ni hablar de mi paso por el Colegio Central. Claro que me gustaría contar la vez que un toro casi me arranca la cabeza. Un centro defensivo del equipo de fútbol americano. O del día que me escondieron mi maletín. O cuando todo un grupo se puso de acuerdo para copiar mi examen trimestral. O cuando les quité unas navajas a 2 pandilleros. Adolescentes expulsados de muchas escuelas. No, lo que quiero contar es la vez de la sesión de fotos. En tercero de secundaria estaba inscrita Angélica, una jovencita de figura de mujer a pesar de sus 15 años, alta como la mayoría de los sonorenses, de piel apiñonada, ojos grandes y sonrisa fácil. Mi primera impresión de ella es que era muy coqueta. Más tarde descubrí mi error de prejuicio. Era una niña inocente, en un cuerpo de mujer. Sinceramente, ella no percibía que traía loquitos a la mayoría de los varones de la escuela, tanto de la secundaria como del bachillerato. Ambos niveles estaban en el mismo edificio, separados apenas por la cancha cívica. En todas mis clases debía salir a espantar a los plebes que se pegaban a las ventanas del salón para ver a la muchachita. Angélica sufría mucho por eso. No salía en el receso y sus amigas le traían de comer algo de la tendita escolar o le compartían lonche. Para ir al baño, la acompañaban al menos otras 4 niñas y el prefecto se paraba en medio de la cancha para alejar a los moscardones. Un día, al final de una clase de español, Angélica se me acerca muy sonriente y entusiasmada. Profe González, ¿le puedo decir algo? Primero creí que alguien se había propasado. Luego me extrañó que sus amigas estaban en la puerta del salón, como vigilando. A ver, dime, le comenté mientras guardaba mis cosas en el maletín. Me extendió una tarjeta de presentación negra con letras doradas. Agencia de modelos. Angélica me explicó que cerca de la escuela estaba un estudio de fotografía y fue por unas fotos para su credencial escolar y que después de tomarle la foto correspondiente le pidieron quedarse unos minutos. Ella dijo que debía volver a la escuela porque se acercaba el receso, pero que en la tarde de todas formas regresaría por sus fotos. ¿Y qué pasó? ¿Volviste por las fotos? Ante las preguntas, la adolescente guardó silencio y volteó a ver a sus amigas. Una de ellas le hizo señas de continuar. Ayer por la tarde fui por mis fotos, siguió explicando, y un señor habló conmigo, que estaba muy bonita y muy alta, que podía ser modelo y ganar mucho dinero. Me enseñó unos pósters de muchachas muy bonitas. ¿Quieres ser como ellas?, me dijo. Luego me dio esta tarjeta. Ven mañana a las 5 de la tarde para una sesión de fotos, pero ven tú sola, me recalcó. ¿Y vas con alguien?, le dije. Sí, en la mañana fui con mis amigas y en la tarde con una prima.
¿Usted cree que sea verdad eso de ser modelo? No me gustó la frase que fuera sola. Le pregunté si su mamá sabía de eso. La mamá le dijo que ya era hora de aprovechar esa figura. Me da vergüenza todavía haberle dicho que yo solo era un maestro de español y poco o nada podía aconsejarle. Si tu mamá ya te dio permiso, al menos lleva a tu prima. Angélica sonrió y salió muy contenta. Habló con sus amigas y una de ellas se asomó al salón. Profe, entonces, ¿no más convenir con alguien? No esperó mi respuesta. Se abrazaban entre ellas. Les entusiasmó mucho la idea de que su amiga podía ser modelo. Salí del salón y fui a la biblioteca de la escuela. No estaba tranquilo. Una vocecita me punzaba en el oído. Impartí mi última clase y salí de la escuela. En el mercado me comí unos chiles rellenos. Me supieron tan desabridos. En la universidad, mi primera clase era a las 3 p.m. La maestra Lucía se me hacía tan lejana o como si estuviera en una pantalla de televisión. No aguanté más. Vamos, sabes que algo malo va a pasar y es tu responsabilidad, es tu alumna. La vocecita aleteaba en mis oídos. Tomé el maletín y salí corriendo del salón. Ya sabía dónde se ubicaba el estudio fotográfico. Caminaba rápido por momentos, corría en otros. Por fin llegué al estudio y respiraba como un caballo desbocado. Profe, ¿qué hace aquí? La voz de Angélica a mis espaldas me hizo recuperar un poco la compostura. ¿Y tu prima? ¿Viniste sola? Traté de sonar tranquilo. Ahí viene, se puso a saludar a unos amigos. Le expliqué que algo no me sonaba bien de eso de ser modelo y me había quedado preocupado. Vamos a esperar a tu prima y luego entramos. Allá adentro no seré tu maestro, voy a ser tu tío. Me dejas hacer las preguntas a mí, ¿de acuerdo? Angélica me vio con ciertas dudas, pero decidió confiar en mí. En eso llegó su prima, nos presentamos y expliqué de nuevo lo que haríamos adentro. Detrás del mostrador nos atendió una jovencita. Angélica me comentó. Ella me tomó las fotos para la credencial. Cuando le dije que era el tío y que mi sobrina venía a un casting para modelo, tuvo dudas. Luego pegó un grito. Ya vino. Del segundo piso se oyó la respuesta. Que suba. La muchacha nos indicó las escaleras en cuyas paredes estaban efectivamente pósters de modelo. Una vez arriba me di cuenta de todo el circo. En las paredes estaban cuadros de jovencitas en ropa interior y con poses por demás sugerentes. El hombre escondido detrás de unos lentes oscuros sostenía una cámara y en un sillón, listos para usarse en un perfecto orden, estaban colocados varios conjuntos de lencería, 2 grandes reflectores apuntando hacia una alfombra blanca. ¿Qué no te dije que viniera sola? ¿Y estos quiénes son? La voz del hombre intimidó a Angélica, quien estuvo a punto de responder. Soy su tío. Y ellas, mis sobrinas, dije en voz alta para que escuchara la muchacha de abajo. Luego me acerqué al hombre aquel. El inconfundible olor a marihuana me dio de lleno en la nariz. Lo tomé de una muñeca y apreté bastante fuerte, mientras le susurraba al oído. Mira, hijo de tu puta madre, no soy su tío, soy su maestro. Y ya sé qué haces aquí. Shh, cállate, cabrón. No sé si aprecias más tu nariz o tu cámara, pero algo se va a quebrar. Vamos a salir por donde entramos, sin bronca ni problemas. ¿Qué vas a hacer? Le apreté más fuerte y al mismo tiempo le giré la muñeca para comprobarle que hablaba en serio. Gimió y luego dijo, ya estuvo pues, váyanse a la chingada. Lo solté. Le expliqué a las adolescentes que todo era una confusión. Vamos, afuera les digo bien. Bajamos con cierta rapidez. Es inútil transcribir lo que nos empezó a gritar el maleante aquel. Salimos a prisa. Una vez en la calle intenté explicar lo sucedido, pero la prima de Angélica me hizo una seña. En voz baja me dio las gracias. No es necesario decirnos, maestro. Con las puras fotos ya sabemos de qué se trata. Le agradezco preocuparse por mi prima. Nos despedimos y las vi alejarse hacia el parque. 3 días después, la policía clausuró el estudio de fotografía. Angélica se graduó de secundaria sin mayores complicaciones. Un maestro es maestro las 24 horas. 7 días a la semana. Su principal ocupación es la salvaguarda de sus estudiantes, no solo impartir clases y aplicar exámenes. 5. Ideas sueltas a manera de reflexiones. ¿Por qué soy docente? O más bien, ¿por qué sigo en la docencia? A lo largo de mi vida he desempeñado varios trabajos y oficios, algunos efímeros como día de invierno, otros de meses y luego otra cosa mariposa. Pocos han sido de años como pescador o periodista. En el único que he permanecido por más de 2 décadas es la docencia,
ser maestro. Esta vida me apasiona. Además, cada día de clases es una aventura. Nunca sabes qué va a pasar. Siempre es diferente. Estar en contacto con los y las estudiantes es una posibilidad de hacer algo bueno, de cambiar un poquito el mundo. Cada día trato de cumplir ese juramento que hizo el adolescente rebelde, aquel Juan Diego enojado con un maestro, quien en vez de seguir su guía, se dormía descaradamente en el salón de clases. Un maestro o maestra debe ser una puerta hacia el conocimiento, no una muralla. Hay una necesidad de desarrollar el pensamiento crítico y el espíritu libre de cada persona en nuestras aulas. Ese es nuestra motivación, o debería serlo. Por los salones de clases pasan cientos, miles de Da Vincis, Newtons, Sor Juanas, Netzahualcóyotls, Rosarios Castellanos, Fridas, José Alfredos, Poniatowskas, pero también Chapos, Reinas del Sur, Poquiachis. De nosotros, los docentes, es la responsabilidad de hacia dónde gire la puerta. ¿Es mucha responsabilidad? Sí, en efecto lo es. No me arrepiento de la decisión que tomé de ser maestro. Quiero ayudar a hacer los cambios necesarios en el mundo y la docencia es un camino apasionante para hacerlo. 1 de noviembre de 2015, La Paz, Baja California Sur.